La guerra espiritual que siempre sucede dentro de cada ser humano es una guerra de la vida natural y es necesario que estemos conscientes de ella. Veamos cómo este principio y verdad a través de la historia se ha ilustrado por ser algo de realidades invisibles. Y vamos a ver a qué me refiero con estas fuerzas que pelean constantemente, que son invisibles, pero realidades poderosas. Veamos cómo se ha ilustrado y cómo, según el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, nos revela esta verdad. Veamos esta imagen, pensemos en qué nos puede ilustrarnos y procuremos entender y crecer en esta verdad. Leo, Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y vemos esta imagen, estamos leyendo la Nueva Versión Internacional, cada una de las versiones expresa el mismo sentir. Ahora, veamos esta realidad y no procuremos comprenderla a través de los lentes de la mentalidad teológica, como que aquí Génesis 3:15 está expresando esa primera mención mesiánica redentora, refiriéndose a la simiente de la mujer como a Jesucristo. ¿Ves cómo interpretamos a través del Nuevo Testamento y la tradición de fe judeo-romana cristiana? Que entonces pues le imponen una interpretación a un versículo judeo-hebreo, sino en nuestro presente procuremos comenzar con la pregunta: ¿qué esto significó, representa y es para los judeo-hebreos? ¿Cómo ellos interpretan este texto? ¿Qué esto significa? Y por eso la imagen, y por eso al texto o a las historias, como cuando vemos Génesis, la historia de Adán, Eva, la serpiente, que de ahí proviene este versículo, entonces necesitamos hacerle estas preguntas a la historia. ¿Qué representan estos personajes? Porque nos describe y quiere enseñar esa verdad natural, esa guerra interna, guerra espiritual, guerra, ese pleito continuo, que si no entendemos la historia y cómo utilizaron imágenes y símbolos para representar y describir estas realidades que suceden dentro del ser humano, pues entonces nos podemos quedar ignorantes y malentendiendo una verdad de la vida natural y por eso una verdad espiritual. Entonces, según la historia, ¿qué Adán representa? Adán representa la mente, el intelecto del ser humano. Eva representa las emociones y la serpiente representa los deseos. Y por eso, ¿qué sucede dentro del ser humano? Siempre este pleito, esta guerra, estos conflictos. ¿Entre quiénes? Entre las emociones, entre esa Eva interna y entre los deseos. Esa voz interna en la mente, los deseos compulsivos, que entonces constantemente los deseos, la voz de procurar gratificar sus sensaciones inmediatamente, entonces procura activar, convencer
a las emociones. Y por eso vemos esta historia donde relata simbólicamente, figurativamente, metafóricamente, un cuento donde estos personajes representan la naturaleza del ser humano. Y naturalmente, ¿qué sucede cuando el ser humano, por la voz de sus deseos, ves esa serpiente interna en su mente que comienza a decirle y a susurrar esos pensamientos que impulsan esos deseos? Y esos deseos empiezan a influenciar las emociones, a activarlas, a justificar, a racionalizar, a procurar ideas, formas de cómo gratificar y satisfacer esos deseos o las emociones. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a crear la sensación y la razón para convencer al Adán, al intelecto. Y que naturalmente eso sucede o causa que el hombre caiga, que el hombre entonces deje de valorizar lo significativo, en este caso, en esta historia, como vemos, la ley, el estado del Edén. Y por entonces esa naturaleza del bien y mal interna, pues los resultados es comer de ese fruto interno, que es la separación, el pecado. Y ahí vemos la caída del hombre, la caída del Adán. Un cuento que entonces enseña la importancia del dominio propio y la importancia de entonces uno sostener, sujetarse era la palabra que buscaba, a una verdad, a un principio, a una ley, a un objetivo supremo. Porque si no, entonces esta realidad es esta guerra interna entre la serpiente y la mujer. Las emociones y los deseos constantemente van a estar causando que uno caiga. Y así, cuando indagamos en cómo los judeo-hebreos interpretan esta historia, porque vemos que esta historia contiene entonces mucho significado en el resto de su literatura. Cuando crecemos en el entendimiento de cómo ellos interpretan sus historias, entonces nos ayudará a entender en nuestro contexto por qué viven diferente a como tal vez las tradiciones de fe judeo-romana cristiana que interpretan esta historia de otra forma. Pues vemos la diferencia entre cómo unas personas viven. Pero prestémosle y démosle la importancia a estas historias que se originaron con este pueblo judeo-hebreo y crezcamos en el significado de estas enseñanzas simbólicas. Por eso la imagen nos ilustra una verdad de la vida natural, para que en nuestro presente conozcamos la verdad de la guerra espiritual. Nunca se pelea con seres y fuerzas exteriores, sino toda guerra espiritual. Lo que está describiendo y definiendo es lo que pasa dentro de cada ser humano y cómo el ser humano se administra a sí mismo, cómo se responsabiliza de esos poderes, de esos deseos, de esas emociones que son las fuerzas que constantemente pelean entre sí, con el fin de desarrollando la mente de Cristo, crezcamos victoriosos.